Bienvenidos de vuelta al inventario, bienvenidos a este programa número 35 de la segunda temporada, bienvenidos también al especial número 13 de cuarentena. Aquí estamos en Discord, Rubén, Manuel, Luis y un servidor, Serra, para traeros... nos hemos traído ya las mejores noticias de esta semana del mundo del videojuego y ahora os traemos un tema en profundidad del que nos va a hablar nuestro amigo Luis, que se ha preparado y que se titula nada más y nada menos que... Lo digo. La necesidad de realismo en los videojuegos. Así que esperemos que os quedéis y que disfrutéis mucho de este tema, como vamos a disfrutar nosotros seguro, y ya simplemente darle pie a Luis para que él empiece como él quiera. Hombre. Faltaría más. Vamos, no va a ser, ya digo, que parece muy complejo, ¿no? De repente, pero realmente es un poco más concreto. Y de hecho a lo largo de lo que voy contando os diré también por qué este tema y a qué venía, que está enlazado con una noticia actual y tal, pero también quiero dejar tiempo, o sea, sin comerme todo el tiempo yo, quiero dejar un poquito para el debate, porque creo que pueden salir cosas guay. Perfecto. Tanto con el chat como con vosotros. Sí, señor. Pues bueno, para ir afinando un poquillo, yo voy a empezar como a mí me gusta con algunas definiciones generales y voy concretando para hablar de este tema a la vez que voy formando mi opinión al respecto. El marco teórico, vamos. Exacto, lo que voy a hacer TFG, ¿no? Me tiene que empezar. O sea, ¿Cuánto daño, ¿Cuánto daño nos ha hecho? Joder. A mí ya ha configurado mi forma de enfrentar estos temas y todo, ya tengo ese esquema y no puedo. Total, vamos con determinadas cosillas. Al final pon bibliografía con las reglas APA 6, por favor. Tengo las fuentes, ¿sabes? En una parte aparte, ¿sabes? Yo. Calibri 11, sangrado. Interlineado. Total. Pues eso, vamos, yo buscando al final una definición, ¿no? De realismo, por tenerlo todo más o menos en la cabeza. O sea, según la RAE, el realismo es simple y llanamente la forma de ver las cosas sin idealizarlas, ¿vale? Que la RAE, pues, no siempre hay que hacerle caso, pero en estas cuestiones, pues sí. Que a priori podemos entender que la definición, ¿no? Es como algo totalmente contrario a lo que significa un videojuego, a lo que se nos viene en mente y tal. Pero si apretamos un poquito más la tuerca, ¿no? Si nos acercamos al tema del que quiero hablar, podemos tomar como referencia, en parte, el realismo como movimiento artístico, ¿no? Que se acerca más al videojuego. Lo que a mí me interesa es que, bueno, el realismo, aparte de ser la representación objetiva de la realidad de la época, basándose en los aspectos cotidianos de la misma y, bueno, y de haber sido el movimiento reivindicativo que fue, se caracterizaba por ese afán de veracidad de los autores. La necesidad de transmitir a escala 1:1, ¿vale? El mundo y el contexto en el que se encuentran y era como un acercamiento máximo a lo que, pues, si era una pintura, por ejemplo, lo que a día de hoy entenderíamos como una fotografía. Pero claro, en el movimiento artístico existía también un compromiso social. Era una búsqueda de mostrar las cosas tal y como son para que no se ignorasen o se tergiversasen los problemas de esa sociedad. Ese móvil realmente es el que tienen los videojuegos cuando buscan alcanzar el realismo, ¿no? El decir, quiero que este juego sea realista. Yo, para intentar responder a todo esto, ¿vale? He hecho una diferencia, así a priori, que luego ya me podéis decir si estáis de acuerdo o no, entre el realismo audiovisual y el realismo experiencial, ¿vale? Una cosa es el realismo audiovisual, que, bueno, al final el videojuego como medio tiene varios parámetros a tener en cuenta. Que si bien todo al final pues, desemboca en la experiencia de juego, ¿no? Es lo que queremos crear, podemos tener unas texturas y un sonido hiperrealista en un shooter espacial, de la misma manera que un videojuego con gráficas cartoon o animadas puede explorar el peso de la depresión o el miedo de la guerra o incluso la forma en la que alguien trata de hablar sobre su sexualidad. Por un lado, el audiovisual suele ir ligado fuertemente a los gráficos, ¿no? Y en menor medida al diseño de sonido, que no suele comentarse tanto entre sus virtudes. Tú dices un videojuego, tiene unos gráficos increíbles, pero no sueles hablar del diseño de sonido y de la precisión con eso. Vamos, Pablo, si estuviera aquí lo podría corroborar. Texturas precisas y que parece sacar literalmente del material original. Además, la iluminación tiende a utilizar filtros oscuros, ¿no? Y sin colores saturados.
Que, por cierto, recomiendo un vídeo de Bukuki, que es el canal que tienen ellos, que se llama El realismo color caca, que hace incluso un repaso sobre cómo ha ido evolucionando ese aspecto hasta el día de hoy históricamente, ¿sabes? De cómo las consolas han ido consiguiendo ese realismo y tal. Y en cuanto a la experiencia de juego, suele decirse que es realista pues, cuando nos hace sentir emociones o nos transmite sensaciones muy cercanas a las que experimentamos o experimentaríamos en esa situación concreta y tal. Aquí incluiríamos, por ejemplo, pues yo qué sé, desde que exista un inventario limitado por una capacidad realista, ¿sabes? A que el videojuego te plantee en un contexto unas interacciones con el entorno y unas físicas reales, luego teniendo en cuenta, yo qué sé, velocidad, gravedad, el peso del equipo, que te fastidie la movilidad. Yo también diría que pertenece a este campo parte de la narrativa, que nos haga sentir que lo que nos cuenta y la forma en la que nos cuentan, pues es real y sea algo veraz. Son los dos parámetros, ¿no?, que creo que a fin de cuentas pueden coexistir con la ficción. Es decir, tú tienes, por una parte, el realismo audiovisual y por otra parte, el realismo experiencial, lo que hace que la experiencia sea más o menos realista. Y si lo combinas con la ficción, con elementos ficticios, hace un buen pastelito, ¿sabes? Es como ello. Está bien porque ahí es donde yo pienso que se encuentran las líneas donde la ficción y el realismo se dan la mano, ¿sabes? Y consigue darte esa sensación de estar en un medio distinto que te ofrece la posibilidad de contar historias que son reales por sí mismas, que no necesitan basarse en una realidad que nosotros conocemos o vivimos. ¿Qué pasa cuando en lugar de coexistir una de esas partes con la ficción, una de las dos trata de imponerse sobre la misma con ayuda de la otra, ¿sabes? Que lo que pasa es que eliminamos o mermamos considerablemente el elemento ficticio. Lo que nos dice que eso no es como lo que nosotros podemos vivir o experimentar, sino que es escala 1:1 con la realidad, lo que hablábamos antes. Yo creo que la capacidad inmersiva, de hecho, se hace más efectiva cuando coges un poquito de cada. Como estoy diciendo, el Minecraft, por ejemplo, quizás no sería tan atractivo si fuese más realista gráficamente hablando. Ni el God of War si Kratos tuviera la fuerza de una persona normal y solo se encontrase animales y otras personas de la época, ¿sabes? En el viaje. Como decía Alberto Espinal, que es un game designer y redactor, el realismo no es un lenguaje, es una herramienta para transmitir nuestro mensaje. Y te estoy diciendo, bueno, ¿y por qué coño nos cuentas esto? Pues, o sea, habiendo ya definido el concepto más o menos y para ilustrar mejor pues, todo lo que estoy comentando, pondría el vídeo de The Last of Us, si lo tienes por ahí, el de Inside the Details, que fue el que me trajo a mí el tema a la cabeza. En este vídeo, ¿vale? Nosotros, aunque no tenga audio y tal, pero nosotros escuchamos al equipo de desarrollo hablar sobre lo que significaba para ellos y para ellas el trasladar un realismo creíble al jugador en todos los aspectos posibles del juego. Para alcanzar el mayor grado de este realismo, ¿no? Neil Druckmann, que es el director, ha tenido un cuidado minucioso, vamos, que lo va contando ahí en el vídeo, a la hora de traer las expresiones faciales de aliados y enemigos, ¿vale? Como que se puedan apreciar las venas hinchándose de aliados y enemigos cuando estés con ellos, frente al estrés o al enfado y tal. Pero no es solo un elemento visual, sino que también ha querido explorar el lado más humano del jugador y se ha enfocado en cómo reaccionan a nivel de gameplay y narrativa, ¿sabes? En plan, las personas a las que él asesina brutalmente, qué es lo que les pasa y cómo se sienten frente a ellos. Desde gritos agónicos, chorros de sangre a las reacciones de los compañeros y cosas así. Es como que te crea la experiencia más cercana posible a cómo te sentirías tú si mataras a alguien. ¿Vale? Es como, por ejemplo, cada uno de los enemigos a los que tú te tienes que enfrentar tienen un nombre, ¿vale? Tienen nombre y la gente que tienen alrededor lo conocen e interactúan con él y tal. Y la intención de ello es que tengamos presente durante todo el momento que son personas que viven en el mundo que estamos poblando, con amigos y familiares. Cada vez que tú elimines a uno de estos enemigos, pues provocará una gran preocupación a sus compañeros y lo llamarán por su nombre, se enfadarán o se pondrán tristes. De esta forma, los NPC hostiles, ¿vale? Ya no son objetivos intrascendentes que hay que eliminar, sino que son personas que luchan por su causa y que tienen su propio nombre. Y una historia detrás y todo esto. Además, con su pertinente escaneo de texturas y vegetación propias de una ciudad para que sean lo más precisas posible a lo que nos encontramos en la realidad, que es lo que estaba hablando antes de eso, de esa especie de realismo audiovisual.
Y al principio yo viendo todo esto, pues decía, hostia, me parecía acojonante lo bien que se había conseguido todo, el hecho de que hayan desarrollado nuevas tecnologías, que dicen que han desarrollado nuevas tecnologías con el fin de conseguir todo esto y de llevar la realidad a su máximo exponente con este videojuego. De hecho, es sobre todo innovador a mí lo que me parecía, era como, hostia, qué interesante. Pero luego también me preguntaba que hasta qué punto era ese realismo un factor positivo para el videojuego en sí, e incluso si ese tipo de inmersión hacía que el videojuego fuera considerado bueno, por dirigirse simplemente a un público adulto, ¿sabes? ¿Y por qué? Y digo esto porque realismo y madurez o contenido adulto son conceptos que suelen asociarse mucho. Que es como eso, que como lo que más se acerca a la realidad o lo más maduro visualmente y tal, es como que está en otra escala y en otra y es como algo que tenemos que tener en cuenta. Pasa muy parecido en el cine. Y además, este es otro concepto que no se vive igual para las personas que juegan al videojuego y para las personas que lo desarrollan. Conseguir un mayor realismo conforma un reto extra y que puede llegar a limitar el trabajo creativo, que hace el proceso mucho más costoso porque cualquier fallo o error en esa búsqueda incide con más peso aún en la experiencia del jugador. No quiere decir que seamos condescendientes al final con los errores y con los bugs y tal, en un videojuego que no aspira a alcanzar esos niveles de realismo, ¿sabes? Sino a los errores en cuanto a nivel de precisión con el que representan su universo. No se enfrentan a los mismos estándares en cuanto a que uno se tiene a un modelo predeterminado y otro tiene mucha más libertad en ese aspecto. En este caso concreto estamos hablando de Naughty Dog, empresa de la que ya conocemos, varios casos de crunch dentro de la misma y tal, y es como ellos, de verdad, como hablaba antes con mi compañero de piso, de verdad hace falta que, que estemos trabajando en esto tanto y tanto tiempo para que se le vean, yo qué sé, los putos huevos al caballo, ¿sabes? Es como cosas así. Pero bueno, siguiendo en esta línea, yo enlazo mi conclusión, ¿vale? A las críticas que recibe el videojuego muchas veces por esa falta de realismo. Que luego ya os haré también las preguntas, pero bueno. ¿De dónde vienen y por qué necesitan que este aspecto se explore, ¿vale? Ya eso, digo, que ahora he dicho esto y mi pregunta vendrá luego a preguntaros a vosotros, pues, qué opináis del tema en general y si a vosotros el tema del realismo para vosotros favorece la inmersión o es algo que simplemente, bueno, pues denota la potencia de la consola y de los recursos que se tienen a día de hoy y tal. Pero bueno, yo lo quiero enfocar sobre todo en el tema de por qué se necesita, ¿no? Porque parece que todo esto es un factor positivo y su ausencia es un factor negativo, de hecho. Yo volviendo a lo del afán por la realidad que comentaba al principio, entendemos que eso, que siempre es positivo en los casos mencionados, ¿no? Tratando de encontrar ese punto medio. Pero sin embargo, ya digo, desde hace un tiempo el hecho de que un juego no sea realista se ha tratado como un factor negativo en general. O sea, hay luego personas, concretamente en mi círculo, no todo el mundo tiene esa mentalidad y me consta que vosotros tampoco. Pero se ha convertido eso en algo incluso exigido en muchos casos. Cuando es un medio en el que yo concluyo que no es necesario ni mucho menos. Las quejas en torno al realismo que lanzan muchos sectores de esta nuestra comunidad, ¿no? Siempre van enfocados a que las texturas, eso, pues no siempre van enfocados a que las texturas no sean de calidad o a que las reacciones de los personajes no sean creíbles. De hecho, esas suelen ser, supongo que las mínimas, o a lo mejor es rollo que ya una vez pasado el juego dices, pues, y esto, que no es totalmente, no es justo como tendría que ser o tal. Pasaba hace poco con el Final Fantasy Remake, que hay una parte del escenario en el que el render de atrás del todo, del background, es como más, parece una imagen puesta. A mí me lo dijeron y yo en mi segundo run del juego me fijé y digo, pues es verdad, plan, parece una imagen puesta, pero me tengo que fijar, o sea, me tengo que poner a verlo y tal, y no sé qué. A mí no me fastidiaba la experiencia de juego. Hay personas, o sea, la persona que me lo comentaba concretamente, sí, le decía yo me sacó un montón del videojuego. Y dije, hostia, bueno, vale. Pero bueno, estamos hablando en concreto ahora de personas que buscan alternativas de Pokémon más realistas, por ejemplo, ¿vale? Por cierto, ya si quieres puedes volver a la imagen 1. que
que teníamos, que de hecho eso es una ilustración de RJ Palmer, que trabaja para Ubisoft y que fue el encargado de la animación para Pokémon, para Detective Pikachu, porque querían unos Pokémon un poco más realistas, pero que no fueran del todo los que se tenían, no fueran tanto como los de los videojuegos. Y pues eso, estamos hablando al final de personas que buscan alternativas de Pokémon más realistas porque el que conocemos es infantil, o que amenazan con no jugar a Battlefield 5 porque no es históricamente preciso presentar a una mujer como una luchadora de la resistencia noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Y llegados a este punto, yo creo que ese realismo al que se alude siempre no es finalmente un factor que se busca como un pilar fundamental para la experiencia, porque hace el videojuego mejor, inequívoca y objetivamente. O sea, sino que las personas que lo exigen lo hacen por unos deseos pues, mucho más egoístas e irracionales. Yo para este caso, permitidme parafrasear a Kitsune en un artículo que escribió en 2016 para Toda Gamer, donde puedes poner ahí la imagen 3, que dice, o sea, a la pregunta de qué es el realismo, o mejor aún, ¿qué entiende el gamer medio como realismo? Sí, ¿Esta? Sí, esa, ¿no? exacto, exacto. Vale. Ella dice que, primero de todo, o sea, no, bueno, es la imagen de las caras. Ah, perdón. No, tranquilo, tranquilo. Es que os estoy viendo también. Eso. Ya está, ya está. Que primero de todo se refiere a un juego con gráficos fotorrealistas, ¿no? Con muchos polígonos, texturas en alta resolución, frame rate alto, generalmente con cinemáticas actuadas y una paleta de colores grises, azules o marrones. Está claro que en el mundo real los colores saturados no existen. Eso es más o menos, ¿no? Te dicen que un videojuego así y parece un videojuego que quiere alcanzar el realismo, ¿no? O la realidad, por así decirlo, del día a día. A nivel de personajes, destacan por una diversidad bastante mediocre. Las mujeres tienen una representación ridícula, las personas LGBTB no existen o están escondidas, y podrás contar con los dedos de una mano cada vez que salga alguna minoría racial. Por supuesto, el protagonista será blanco, treintañero, con pelo castaño, corto y barbita de varios días. Como plus, además, ella señala, finalmente el guión debe tener gran presencia de la violencia, varias muertes y importante meter de vez en cuando la escena de sexo de turno, escrita regular y animada aún peor. Todo esto con nuestro protagonista muy serio y pegando muchos tiros, porque así es en la vida real. Es cierto que ya hay muchos videojuegos de este estilo que han tratado de desmarcarse a día de hoy, ¿vale? De este esquema que hemos visto una y otra vez en el medio, pero aún persiste como lo que se entiende por general de un videojuego real, el videojuego serio, ¿sabes? Y aquí es donde yo quería llegar, como esa necesidad de hacer el videojuego mucho más realista y de intentar que todo sea lo más cercano a lo que nosotros vivimos en el día a día o a sensaciones duras y dificultades y cosas y tal, para que un videojuego sea bueno o considerado muy, muy bueno, o sea, y sea algo como una experiencia increíble. Pero de todas formas, a lo que va Kitsune y hacia donde yo también me dirijo un poco es que el realismo que se exige o el realismo que se critica muchas veces a los videojuegos que les falta y tal, incluso ese realismo que para muchos le da el toque de calidad al videojuego, es solo aquel que coincide con una realidad cómoda de asimilar, ¿sabes? Con la que no hay polémica ni hay lugar de dudas porque encaja con la realidad que a mí me rodea. Todo lo demás peca de esa falta de realismo. O se carga la experiencia de juego o es que quiere ser políticamente correcto, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, claro, podríamos preguntarnos, ¿es negativo entonces que haya demasiada ficción por esa regla de 3? Yo creo que no, porque estamos hablando de un medio en el que precisamente tiene que imperar o tiene que haber una línea que te... O sea, a verla hay una línea que evidentemente a ti te dice, de hecho se llama, creo que se llama el Valle de lo Inquietante, Sí. o el Valle Inquietante, que es el que a ti te dice que frente a algo que procura ser realista, no lo es, ¿sabes? Como, pues eso, como que tú estás en el videojuego y siempre te dice, bueno, yo estoy aquí en la Segunda Guerra Mundial y estoy matando nazis, pero en la vida real no cogería un arma, ¿no? Porque no, Claro. porque o no cogería un cuchillo y empezaría a asesinar gente por la calle. Entonces,
claro, si tú precisamente tienes esa línea que te ayuda también a ver el videojuego como una vía de escape y a desmarcarte un poco de la vida real, ¿por qué tratarías de traer experiencias reales de ese tipo, ¿no? En plan, que lo que hacen es cruzar esa línea y decirte, oye, lo que estás haciendo podría ser real y podría tener una serie de implicaciones. A un videojuego, y no es solo eso, porque eso me parece bien si es de una manera curiosa o de una manera incluso decir, hostia, pues es un videojuego que explora esto, pero sino o sea, sino porque eso le da la categoría al videojuego de bueno, ¿sabes? O de un juego serio, un juego que no es como los otros, sino que no es infantil, ¿sabes? Entonces, hasta ahí más o menos es como mi argumento, ¿no? Y los datos que yo os doy para respaldarlo. Pero me gustaría, sé que el chat está escribiendo, pero no lo estoy leyendo. No te preocupes que luego lo leo yo. Vale. Sí, pero digo, pero también, no sé si están respondiendo ya, pero yo voy a lanzar igualmente la pregunta. Al final, ¿creéis que esa línea debería estar más marcada aún o por las críticas que ha recibido el videojuego a lo largo de los años, como mala influencia a la persona por culpa de su realismo y que como que el videojuego te podía hacer al final que tú asesinaras o que tú robaras, etcétera? O sea, ¿cómo sentís el realismo en los videojuegos? ¿Creéis que es una limitación o que por otro lado a veces es una forma perfecta de exprimir la potencia gráfica inmersiva del medio hasta tal punto que es comparable a nuestra dimensión? Mira, yo estaba apuntando varias cosillas de las que decías, para que no se me olviden. Yo creo, por un lado, y también voy abriendo debate, aparte de lo que tú preguntas, es si... Yo creo que estamos en la época en la que el realismo en los videojuegos está en su máximo apogeo. Porque las características técnicas lo permiten, porque estamos prácticamente asomándonos al abismo de las VR, que están ahí ya. Bueno, están ya, pero quiero decir, de manera más popular. Y es cierto que eso, que como las posibilidades lo permiten, pues está ya más latente que nunca. Ahora bien, la asociación que tú dices, esta de que se suele asociar la madurez del jugador con el realismo o de que los juegos muy realistas son para gente madura y tal, es cierto que es una asociación que se suele realizar, por mi parte, bastante mal realizada porque yo creo que la mayoría de nosotros conocemos a gente que lleva jugando a videojuegos, poniéndonos a nosotros mismos de ejemplo, más de 15 años o 20 años, y precisamente los juegos hace 15 o 20 años no eran realistas. Ajá. Entonces, a día de hoy nos siguen interesando, ¿no? Hay gente, bueno, vosotros sois jugando a Pokémon. Y eso quiere, sois adultos y lleváis ya con una experiencia lo suficientemente avanzada como para saber diferenciar entre lo que es un juego tipo Pokémon y lo que es un juego tipo de Last of Us. Entonces, yo creo que es una asociación que está mal hecha, pero por otro lado, pues bueno, que también la comprendo. Que yo más allá diría que se asocia más bien el realismo al jugador que hoy se inicia en los videojuegos de manera casual. O sea, yo eso sí lo asociaría más, es decir, yo veo más probable que una persona que no suele jugar a videojuegos en sus términos más amplios y juega de vez en cuando algo, juega, por ejemplo, ¿a qué? Juega a FIFA o juega a Fortnite. Es cierto que Fortnite pues tiene una estética cartoon y tal, pero Fortnite intenta también trasladar cosillas de la vida real al juego. No es un juego que digamos que tenga una afición, no es una afición sesuda, no estamos hablando de un submundo como el de Chavos de Colossus o un submundo como el de Final Fantasy. Yo te estoy hablando de los videojuegos casual de jugar durante la cuarentena o poco más. Te hablo de ese tipo de personas. Y por último, también me gustaría añadir que el ejemplo de Naughty Dog es muy bueno para hablar de realismo. Para hablar de realismo, porque es cierto que, sin ir más lejos, el primer The Last of Us tenía elementos que estaban buscando la máxima expresión del realismo, como también lo intentan hacer los de Rockstar Games con Red Dead Redemption 2, el tema de los testículos estos del caballo. Me acuerdo de un ejemplo que siempre lo recuerdo de Naughty Dog, que dicen que en el primer de las sofás incluían habitaciones y casas que tú podías explorar, es decir, que a nivel de jugabilidad estaban presentes, pero que a nivel de la historia y a nivel del propio juego no tenían ningún sentido. Es decir, que tú entrabas en una casa, podías abrir armarios, podías abrir cajones, pero no había ningún elemento.
nada, simplemente interactuabas sin más. Y eso lo único que hacía era darte una sensación de que el mundo pues estaba completamente post-apocalíptico, deshabitado, etcétera. Y esto no quita que el realismo también, aparte, tenga un subgrado. Por eso yo creo que has hecho muy bien, Luis, en diferenciar entre el realismo de visual y el realismo experimental. Pero incluso que es que por mucho que quiera, el videojuego nunca va a poder ser realista, incluso con las VR. Y os pongo un ejemplo. Vuelvo al de las sofás. El nivel más difícil de las sofás, si tú te lo pones en la dificultad extrema, no te muestra ningún elemento en pantalla. No te dice cuántas balas te quedan, no te dicen cuánta vida te queda, no te dicen en qué lugar del mapa estás, etcétera. Obviamente, si eso fuera trasladado a la vida real, nosotros podríamos más o menos averiguar las cosas. Pero en el mundo del videojuego, tú no tienes no tienes la misma información que en la vida real. Yo no puedo abrir mi arma y ver cuántas balas me quedan. En el juego tengo que acordarme de cuántas veces he disparado, pero en la vida real puedo ver cuántas balas me quedan. Entonces creo que es imposible llegar a un grado absoluto de realismo, perdón. Claro. Y bueno, y eso es lo que tenía apuntado. No sé si vosotros... Sí. Yo creo que el realismo, sobre todo el gráfico, ¿no? El que es audiovisual, es básicamente para los videojuegos una herramienta, ¿no? Quiero decir, si tú quieres contar una historia en la que necesitas que haya una ambientación que, bueno, que se asemeje lo más posible a la realidad, pues lo utilizarás, y cuando no, no. Pero sí que creo que no creo que a día de hoy, o espero que es un pensamiento que poco a poco vaya cambiando, el hecho de que un videojuego que sea realista automáticamente tenga que ser bueno. Porque a día de hoy, con los motores gráficos que hay, no es muy complicado tampoco hacer un videojuego que vistosamente sea realista y que luego igual tampoco te aporta nada y es un 5 pelado. Y sin embargo tienes un Mario que es totalmente lo opuesto a ese realismo y que sin embargo es un 10, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto, como decía Rubén, que esos videojuegos, los realistas, están como más enfocados a un público adulto quizás y casual, es cierto. Y que la estética más fantástica, o sí, más fantástica por así decirlo, está más enfocada pues a un público infantil, ¿no? En los colores, los colores vistosos. No, lo digo yo. Ah, vale. Porque, por ejemplo, Nintendo, pues eso, con Mario, ¿no? Todo es como para la familia. Para la familia significa, pues, colores saturados, formas graciosas, ¿no? Y bueno. Y no sé, o sea, me parece bien que se utilice el realismo, pero de todas formas hay mucho indie que... Sí. Claro, que hacen videojuegos muy serios y que, sin embargo, su ambientación no es realista, ¿no? Ahí está. Claro. Perdón. O juegos que también pueden ser muy intensos, rollo el Sea of Thieves o Fortnite, que no creo yo que apuesten por el realismo. Más bien todo lo contrario, apuestan por una estética cartoon y fantástica. Lo que sí apuestan es por mecánicas que se asemejen al realismo. Y en eso sí que creo que hay una brecha aún, que espero que con la nueva generación pues se vaya rellenando de ideas nuevas, que es que faltan muchas mecánicas que sean realistas. Porque, por ejemplo, lo que decías tú, Rubén, de mirar la pistola, no me parece que no se pueda hacer una dificultad difícil en un videojuego sin tener un HUD delante, ¿no? De hecho, es a lo que deberían de apostar esos videojuegos que se consideran realistas, ¿no? A una inmersión tú con el personaje de uno en uno y de la información que recibes sea la misma que la que está recibiendo el personaje, ¿no? Entonces, pero claro, eso es mediante mecánicas, no mediante gráficos, ¿no? Pero ahí también está el tema de que es un videojuego, me refiero. La vida, bueno, aunque a veces parece que sí, no tiene modo difícil. Me refiero que como que tú tienes, o sea, que el hecho de que precisamente como es un videojuego, puedes poner un modo, decir, hostia, pues imagínate que yo en la vida no pudiera mirar las balas que tengo, o no pudiera escalar ciertos sitios que antes sí podía, pero como ahora es un atajo, pues no puedo acceder por ello. O sea, yo creo que precisamente ahí estamos, vamos, que mi crítica, por así decirlo, iba precisamente a eso, a la alusión a ese realismo como un factor inequívocamente positivo. O como decir eso, que la ficción no tiene lugar ahí, ¿sabes? Cosas como eso. Bueno, sí que es verdad que, a ver, es muy atractivo el hecho de
porque son mecánicas nuevas. No es muy atractivo el hecho de que tu personaje mire las balas y tú entonces sepas cuántas balas hay, más que verlo en un numerito en pantalla. Totalmente, Es sí, muy sí. atractivo que cuando, por ejemplo, en el Red Dead 2, cuando miras un catálogo de armas, pues en vez de que te aparezca una pantalla superpuesta, seas tú el que interaccione con un libro, con un catálogo, pasando páginas y tal. O sea, Claro, claro. es como todo más tangible, ¿no? Pero eso, más allá de ser mecánicas, no tiene por qué significar que el videojuego sea más bueno o más malo. Es simplemente, bueno, algo que está ahí, ha sido una decisión que se ha tomado Claro. desde el equipo de desarrollo y que luego funcionará o no dependiendo de lo que te esté contando el juego y de si casa o no bueno, con con determinadas historias, valores, etcétera, ¿no? Así que. Sí, sí. Yo creo que al final el realismo, o sea, es básicamente lo que estáis diciendo, pero el realismo no deja de ser una herramienta que no es ni positiva ni... Yo creo que no es ni positivo ni negativo en el sentido en el que al final ese balance viene en tanto en cuanto esté bien implementado dentro de un juego. Es Exacto. decir, no es tanto que sea el realismo es bueno, sino que, oye, si el realismo está bien hecho es bueno y si está mal hecho es malo y ya está. Porque al final no es más que una herramienta a la hora de contar la historia que quieres contar o de causar las sensaciones que quieres en el jugador que quieres crear. Al final yo creo que eso es una herramienta más que un fin, ¿no? También creo que habría que desmarcarse un poco, o por lo menos yo creo que habría que desmarcarse un poco del realismo. Creo que es más importante, como lo explico, es más importante el realismo dentro de las mecánicas y de la historia del juego que o sea, no de la historia que sí es fantástica o no es fantástica, sino de cómo te cuenta la historia el juego y de lo plausible que es las cosas que pasan en el juego, más que el realismo como La herramienta coherencia, ¿no? audiovisual. Claro. La coherencia. Exactamente. El realismo como un mecanismo de coherencia. Por ejemplo, estamos hablando de que God of War es un juego realista o no, depende. Bueno, pues si tuviéramos que ver directamente del audiovisual, es muy realista porque al final todos los escenarios podrían estar hechos en la realidad, los personajes tienen formas realistas, pero luego la historia es una cosa totalmente fantástica. Claro. Ahora, ¿dónde está el realismo? El realismo, por ejemplo, en el armamento, en cómo interactúas con tu hijo, en El afecto, todo el como... afecto, en el proceso mental por el que pasa el personaje principal. Yo creo que hay muchas aristas dentro de lo que sería el realismo y por eso hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En tanto cuanto qué consideramos o qué no consideramos realista. Y sin embargo, a mí lo que más me atrae creo que es esa parte como psicológica del realismo. Es decir, yo creo que un juego es muy realista en tanto cuanto trata problemas reales o trata cosas o situaciones reales dentro de su entorno. Quiero decir, Super Mario Bros. No es un juego realista en ninguno de sus sentidos, porque al final es salvar a la princesa del castillo, dar saltos, entretenerte. Claro. Por ejemplo, The Last of Us 2 es un juego realista. A ver, es un contexto fantástico, apocalíptico, hay zombies, Claro, etcétera. claro. Pero los procesos por los que pasan los protagonistas, es cómo ves el juego, cómo se desarrolla, es plausible. Y trata problemas, aunque no sean post-apocalípticos, sí tratan problemas que te pasan a ti. Tratan la pérdida, tratan la venganza, tratan la ansiedad, puedes tratar la depresión después de la pérdida de un ser querido, etcétera. Entonces yo creo que ahí sí que sería un juego realista en tanto en cuanto te quiere mostrar esos problemas que tú vives. Y yo creo que, hilando esto, solemos asociar el realismo con juegos más adultos, simplemente porque la realidad es complicada y a la hora de procesarla creo que tenemos esa asociación, ¿no? Que como que el realismo está dirigido más a adultos. Primero, o sea, hay algunos juegos que decimos que son realistas porque son adultos, porque simplemente creo que hacemos una asociación errónea. Por ejemplo, para mí Grand Theft Auto no es un juego realista en ningún sentido, porque no tiene, por ejemplo, consecuencias de todas las cosas que hace. No hay una acción-reacción. Es una locura de juego y sin embargo podríamos ser que es realista porque puedes conducir, disparar, moverte, comprarte ropa. Eso no es realismo, eso es un mecanismo del juego. Exacto. Claro. Sin embargo, si hay otros juegos como por ejemplo esto que estamos hablando de Last of Us, es un juego adulto porque aparte de tocar temáticas adultas, es que las temáticas adultas son reales, son más complicadas y creo que esa es la asociación que normalmente se hace. Por eso también tú has dicho antes el tema de que Nintendo con sus juegos familiares son colores vivos. Es que sí, es verdad que hay excepciones, evidentemente hay excepciones, hay juegos con temáticas cartoon que tratan problemas muy reales, pero normalmente se suele tratar con una estética más adulta ese tipo de problemas que tienen las personas más maduras, ¿no? De las personas que tienen problemas más complejos. Claro, o sea, vamos, al final, de hecho,
juegos como por ejemplo Gone Home o Gris o tal, son juegos que exploran todas esas cosas muy muy bien y son juegos, pues, o sea, vamos, de hecho el Gone Home precisamente es un juego realista. Tú estás en una casa y tú estás en una casa con interacciones normales, tal, todo lo que te puede ofrecer un videojuego. Había también otro videojuego que iba de que te metías en el escritorio de una chica, no me acuerdo cómo se llamaba, y a partir de ahí descubrías los problemas y alguna ¿Hereditary o algo así? ¿Puede ser? no me acuerdo. Era un juego en el que al final ibas descubriendo eso, como la situación concreta de la persona a la que pertenecía el escritorio de ordenador y es la propia autora del videojuego. O sea, entonces, cosas así. Y eso es, como dice Serra, al final es ese realismo. Pero claro, o sea, por supuesto, vamos, y todo esto es lo que hablaba cuando he dicho que había que discernir entre el realismo audiovisual y ese realismo más experiencial, que es como diciendo que al final el cómo cuentas esas historias y el cómo haces llegar esas sensaciones es lo que te puede dar a ti un realismo y te da igual que tenga una temática cartoon que una temática hiperrealista que tal. Mientras que sea un juego entretenido, como decimos, y tal, todo está bien. Con lo de Nintendo, concretamente, me hace gracia porque a lo que yo venía a decir y a ese sentimiento general que se tiene de que como que lo adulto es un poco mejor o tiene una calidad superior, salió en su momento con el Twilight Princess. El Zelda Twilight Princess era la primera vez que un Zelda tenía ese aspecto, ¿sabes? Como tan que parecía de la Play 3. O sea, y decía, hostia, en plan, y eran unos personajes, o sea, un Link mucho más, como más serio, más todo color tierra. Exacto. Uno de los Zeldas que más se le tiene como el Zelda de culto es el Majora's Mask porque es de terror y tiene sus temáticas de la muerte y cosas así y tal, ¿sabes? A eso me refiero. Ahí es donde creo también eso que encaja con la asociación que hace Serra de que pues, se parece a la vida porque la vida es complicada. Pero precisamente lo que yo criticaba la mentalidad que yo critico es la más superficial en ese aspecto, ¿sabes? La de decir, este es un Zelda de verdad, que es un Zelda adulto, ¿sabes? Con que se ve la espada y se ve que le brilla tal, no sé qué, es como yo. Yo creo que eso no le da ningún factor positivo, porque sí, inequívocamente, ¿sabes qué es lo que dices? Habrá un juego que sea hiperrealista, sea un mierdón, y habrá un juego que a lo mejor sea hiperrealista y que consiga transmitirte cosas de una manera increíble y será una obra maestra, pero no porque tenga todas esas capacidades que parezca que sean reales o porque yo pueda verle la crin al caballo y le pueda contar los pelos, va a tener esa calidad o ese rango, ¿sabes? Ya. Sí, es que la mayoría de ocasiones, da igual los gráficos, da igual la ambientación, con algunos diálogos que sean elaborados y adultos, ya la temática del juego te está ganando y te está haciendo que tú conectes con la historia de una forma adulta, entre comillas, ¿no? Más que eso, que la representación gráfica de que pues la coz del caballo te tire, que es una tontería, la verdad. Apoya, es una herramienta, pero es una tontería. Se queda ahí. Incluso lo que hablaba yo el otro día con mi compañero de piso del God of War precisamente era justo eso. Decía yo, es que el juego, fíjate que es para flipar, que es un juego que ya no solo visualmente, sino eso que tú dices, y yo, como la forma en la que Kratos tiene esa fuerza sobrehumana y tiene esa manera de tal, no sé qué, y la conversación en la que Kratos habla de cómo él siente su dolor, o la forma en la que acerca la mano al niño, pero el niño lo está viendo y la retira, y es como, y todo eso a mí me toca dentro, me parece una cosa hiperrealista que no encuentro a lo mejor en otro medio o en otro videojuego, pero precisamente por eso, porque me lo están contando bien y me lo están contando de una manera que a mí me transmite. Y ahí está ese control de realidad que yo quiero y que para mí hace bueno el juego. De hecho, ya verás más adelante cuando lo sigas y eso, casi al final, hacen de una forma sublime el hecho de pasarte lo que te han contado la historia a una mecánica concreta en el gameplay. Y lo hacen con una mecánica. No lo hacen porque sea todo que esté hecho con un Real Engine 5 o con... Da igual, es la mecánica. Te estás dando cuenta de qué está pasando por ello, ¿sabes? Y bueno, han avisado de besugos ya, en el chat. Venga, pues vamos a leerlos, ¿no? Comentario.
os leo un comentario. Si tenéis algo que decir, me esperáis y lo comentamos, ¿vale? Ok. Adelante, lee los comentarios. Dale. EasyCat fue el primero que nos comentó sobre este tema. Dice que en el Minecraft, hay pack de texturas que simulan realismo y que da un ascazo increíble. Obviamente el juego no es lo mismo, pero que lo arruina un montón, igual que con los shaders. Claro. A mí me encanta el Minecraft con el RTX y demás, está precioso. Pero porque no cambia nada la esencia de Minecraft. O sea, simplemente estás viendo que el agua fluye, que las hierbas pues con la luz tal, pero realmente tú picas y sigue siendo un cubo de, ¿sabes? Que no cambia nada más que lo visual. Claro. Luego Kravenger nos comenta, dice, depende, el juego y lo que pretenda conseguir con él es lo que a mí me vende el realismo. En un caso como The Last of Us se busca eso, diría yo. Para mí la cuestión al final es que un juego denote qué es lo que pretende. En ejemplos que tú has dicho, Minecraft no lo busca y The Last of Us de algún modo sí. Sería una crítica vacía reclamarle a Minecraft falta de realismo o poco crafteo de bloques a The Last of Us. Claro. Para mí esas críticas solo tienen cabida en un juego que no consigue su objetivo. Oye, básicamente sí, es copio y pego cada palabra. Claro. Que al final es una herramienta que es buena en cuanto se implementa bien. Claro. Exacto. Y EasyCat añade y dice, obviamente el realismo es importante, pero el juego puede tener unos gráficos de la leche, pero luego puede ser malo el juego. Es como la comida, se puede ver genial, pero luego sabe fatal. Totalmente. Kravenger luego nos dice, Senua's Sacrifice es un juego bastante fantástico, pero lo considero realista en cuanto a plasmar enfermedades mentales en un videojuego. Total. O God of War es fantástico, pero veo que hay una construcción de relación de personajes más o menos realista, dadas sus circunstancias. Totalmente. Norte Lucas nos dice, yo creo que el realismo tiene que estar al servicio de la inversión siempre en los videojuegos. Si es un juego de historia o bélico, pues requerirá cosas distintas a un juego en el que el espacio en el que no habrá sonido. Claro. En el espacio en el que no habrá sonido. Sí, en el espacio del juego, eso es. Luego dice Kravenger, hay veces que cree que se confunde realismo con veracidad. Veraz en el sentido de que tenga cohesión con lo que promueve el propio juego y su universo. Y añade el ejemplo de Death Stranding, que dice que a pesar de la fumada que es como juego, me parece un juego muy realista en sentido técnico y veraz en cuanto a su universo, bajo sus premisas y lo que plantea. Lo que sucede parece creíble. Al final podríamos decir que al final podríamos decir que la palabra estrella es coherencia. O sea, sí. El realismo tiene que ser coherente a lo que se quiera, al objetivo del videojuego, ¿no? Lo que se quiera contar. Y al final hay una cosa importante que Lucas ha dicho y nosotros hemos pasado un poco por encima, que es el tema de los juegos históricos. Que es verdad que en los juegos históricos creo que el realismo hay que tratarlo de una forma un pelín distinta, porque claro, sigue siendo lo mismo. Estamos hablando de que se implemente bien o mal. Pero sí es verdad que al final, cuando tú haces un juego histórico, estás trabajando sobre algo que ya existe, es una historia que ya se ha contado y que todo el mundo conoce, entonces más o menos tienes que atenerte a esos hechos y a esa historia. Cuando haces un juego histórico no me refiero por ejemplo a Kingdom Come Deliverance, que es un juego basado en la Edad Media, no me refiero a eso, me refiero a juegos como por ejemplo los Call of Duty, ¿vale? Que por ejemplo Call of Duty World War, que fue el de la Segunda Guerra Mundial, pues en ese juego buscas otro tipo de realismo en el sentido en el que las armas tienen que ser de esa época, los sonidos tienen que ser de esa época, no puedes poner a pelear a indonesios con congoleños porque no tienen ningún sentido histórico. Entonces creo que ahí sí hay que hacer una pequeña diferenciación en cuanto a los juegos históricos y su realismo, porque es distinto, porque ya tienes una base sobre la que tienes que trabajar, no es como por ejemplo lo que estábamos hablando de God of War, que siendo un juego realista en cuanto a cómo se trata, tú te puedes inventar si quieres cómo es el hacha de Kratos o cómo la lanza o cómo suena cuando impacta a un enemigo, porque el hacha de Kratos es de hielo y entonces hace un sonido distinto. Pues yo te diría que, por ejemplo, yo me siento más apartado de lo que está sucediendo en el juego en un Call of Duty, porque básicamente al fin y al cabo es coger un fusil, una ametralladora o lo que sea y a matar gente, que por ejemplo en un juego como Valiant Hearts, que no sé si sabéis cuál es. Sí, yo sí sé cuál es. Que por cierto, es totalmente en 2D, cartoon, todo dibujito y tal, pero sin embargo te está contando una historia tan profunda, con unas mecánicas súper simples. Y joder, yo cuando terminé Valiant Hearts acabé llorando, pero llorando durante un ratito. Y un Call of Duty lo termino y es como, bueno, vale. Pero ¿sabes? Porque tratan, por ejemplo, la muerte la tratan de la guerra distinta. La tratan de forma diferente. La analizas, bueno, porque es un shooter, ¿sabes? Es como, pon 100 puntos, 100, 200, ¿sabes? Es eso, volvemos otra vez a lo que quieres contar. Call of Duty no te está contando una historia sobre la guerra o la muerte, te está contando una historia de patriotismo y de... Claro. Y de
desde el punto de vista del vencedor, ¿no? Sí, pero por eso digo que en estos casos el realismo, además de esto que estamos hablando, tiene una acepción distinta, que es la de adecuar el juego y hacerlo realista sí, en tanto sí. a lo que pasó. Evidentemente, Valiant Hearts es un juego que tiene otro objetivo completamente distinto a Call of Duty, y también es un juego realista, porque en Valiant Hearts no te encuentras una nave de la NASA. Es decir, tiene una ambientación de la época con vestimenta de la época, casas de la época, materiales de la época, etcétera, etcétera. Ahí es donde digo que habría que buscar una acepción distinta, habría que abrir un pequeño cajón en cuanto al realismo histórico con respecto al realismo en otro tipo de circunstancias, como por ejemplo The Last of Us. En The Last of Us, no puede haber realismo histórico. Puede verlo en tanto cuanto sí, la historia reciente, bueno, pues que le des yo qué sé, pues en tu juego, pues yo qué sé, si la pandemia empieza en el 2025, pues que siga, digamos, pues hasta 2020, que es lo que llevamos escrito de historia, sea igual, ¿vale? Pero al final todo lo demás es una cuestión de inventiva, de fantasía, de darle coherencia y de darle cohesión a ese universo. Pero en los videojuegos históricos o con raíz histórica no puedes hacer eso. No te lo puedes inventar. Pues estrictamente en la literatura, y hablo de la literatura española, el realismo es un movimiento que nace en el siglo XVI. O sea, todo lo que había antes era idealismo. Que, por ejemplo, es el Call of Duty. Eso es idealismo. Idealismo es que está constantemente idealizando un mundo que nunca es, donde ganas tú siempre, tú eres el bueno. ¿Cuántas veces cuando llegamos al final somos el malo y hemos perdido? Pocas veces. Eso, por ejemplo, sí sería más realista. Y el realismo cuando llega, que llega, por cierto, con todo el género de la picaresca española y demás, lo único que hace es plasmar la realidad social que había en ese momento, que era una miseria. Las mentiras de la nobleza, las mentiras de la iglesia, de la Santa Inquisición, etcétera. Entonces, es que dentro del videojuego es tan complejo, hay tantos tipos de realismo. Claro, no, por supuesto. Por eso intentaba afinar un poco, porque es que es muy general. Es como precisamente con el tema de histórico y el tema del Battlefield 5 y tal. Es justo eso, tiene que tener evidentemente una precisión histórica, pero no podemos olvidarnos de que es un videojuego y de que mientras que no se instrumentalice esa lacra o sea, que la gente no instrumentalice la falta de realismo para defender el realismo que a ti te interesa, está bien, tiene que mantenerse, por supuesto. O sea, pero que no. Sí, perdón. Sí, digo, por eso habría un pequeño matiz en cuanto al realismo más histórico. Totalmente, sí. Que de hecho Call of Duty es un juego que puede ser realista de forma histórica, pero no es un juego realista en cuanto a eso, en cuanto a que la sensación que tú tienes no se corresponde con la realidad de lo que es una guerra. Claro. Sin embargo, sí que trata con precisión otro tipo de elementos históricos. Totalmente. Bueno, ¿os parece si para cerrar pensamos cada uno en un juego que nos parezca realista después de todo lo que hemos conversado aquí? Hostia, ¿Cuál es para vosotros igual, por mencionar algunos? Yo tengo, si queréis empiezo yo tengo claro cuál es el mío. Dale. Venga. El mío es el Red Redemption 2. Es el juego más realista en todos los aspectos que he probado. Lo tengo pendiente. Tanto a nivel narrativo de historia, tanto a nivel de audiovisual, que es el realismo audiovisual que describía antes Luis al principio, tanto a nivel del realismo experimental, tanto a nivel psicológico y más duro de los personajes y de tu interacción con el propio juego, para mí es el juego más realista que he jugado. Indiferentemente de que los huevos del caballo se encojan o se agranden, ¿eh? Que eso también es... Planet Coaster, tío. El LOL, tío. Claro. El Planet Coaster porque totalmente veraz. O sea, intentas hacer un parque de atracciones y como no eres Disney, pues acabas fallando en tu misión. O sea, ¿hay algo más realista que eso? Hombre, la verdad es que poca cosa. O sea, más realista sería que lo hicieras y viniera Disney y te dijera, y te lo comprara, ¿no? O sea, ¿te lo puedo comprar? Claro. Qué bueno, Pues yo, por seguir el orden, diría el Death Stranding, de hecho, que lo ha nombrado antes Kravenger. O sea, es un juego que creo que tanto a nivel visual es increíble como lo han hecho y te transmite sensación de todo lo que estás viendo y cogiendo tiene su peso y la incidencia de las físicas es real. Y luego, aparte, trata temas
y te pone a personajes en situaciones que te estoy diciendo yo, es que no, o sea, es que no me puedo imaginar otra forma más real de transmitirme todo esto que me estás contando. Genial. Yo me quedo con el que hemos usado de ejemplo casi todo el tiempo, que es The Last of Us. O sea, me parece que es un juego que, aparte de que técnicamente se asemeja mucho con la realidad, creo que el mundo que te crea te transmite las sensaciones que te quiere transmitir de una forma muy real. O sea, el miedo, la angustia, Eso. el cariño por los personajes, la preocupación. Creo que todo lo que te enseña el juego te hace sentir como quiere que te sientas el juego, y eso me parece muy importante y muy difícil. Claro. Muy bien. Okay. Así que yo creo que con eso, bueno, yo creo que con esto podemos ir terminando, que el tema, la verdad es que ha sido muy interesante. Gracias, Luis, por traernos gracias a vosotros. temita, que ha dado bastante debate. Vamos a irnos despidiendo, no sin dar antes las gracias a todos los que han estado en el chat, a todos nuestros espectadores, a las 3 personas que se han suscrito hoy. De verdad, muchísimas gracias, porque nos ayudáis a que esto funcione un poquito mejor. Muchas gracias. También le voy a dar las gracias a mis compañeros, a Rubén, a Manuel y a Luis, que están aquí conmigo al pie del cañón. Le mandamos un abrazo a Pablo, que hoy no ha podido estar, pero que volverá seguro pronto. Y poco más que decir, espero que os hayáis entretenido vosotros también. Estaremos pendientes de esta semana de la actualidad del videojuego y también del próximo tema de la semana que viene, que no sé a quién le toca, creo que a Rubén, ¿no? Rubén, ¿no es tu...? Puede ser que te toca a ti igual, ¿no? A lo mejor me toca a mí, sí. Así que espero que hayáis disfrutado mucho, tanto por lo menos como he disfrutado yo, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Venga, chavales. Hasta luego.